¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos. Hoy vamos a continuar nuestro discernimiento del texto que iniciamos en nuestro video anterior, en la investigación de nuestro texto que está en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y nosotros hicimos un enfoque en esta expresión, en esto pensad, y nos dimos cuenta que provenía de una palabra griega que nos indicaba que debíamos hacer como un recuento, debíamos como enfocarnos, considerar. Esta es una palabra para considerar aquellas cosas de las cuales se ha hablado anteriormente. Entonces, en nuestro video anterior estuvimos utilizando algunas herramientas que están directamente en línea y que facilitan nuestra investigación y la exégesis de nuestro texto. También hicimos una aclaración muy importante. Recordemos, exégesis y hermenéutica tienen una diferencia. Aunque provienen en cierta forma de una etimología bastante parecida o la misma etimología, pero teológicamente una exégesis es, por decirlo así, una traducción morfosintáctica del texto que nosotros estamos estudiando, mientras que la hermenéutica sería básicamente como la interpretación, la actualización del texto para el público actual, para las personas que nos van a escuchar en la actualidad. Haciendo, por supuesto, este recordatorio, vamos a seguir entonces con nuestro texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8, y hoy estaremos hablando de algo muy particular, y es el contexto del texto que vamos a predicar. Porque el contexto significa básicamente eso, como un tejido en donde los hilos se van entrelazando unos con otros. Entonces el texto es parte de todo un conjunto, y en este caso un conjunto de pensamiento que no podemos desconocer. Entonces nuestro contexto más inmediato es la carta, la epístola a los filipenses, y por lo menos vamos a ver algunos detalles tratando de averiguar de qué viene hablando esta epístola, cuáles son los temas principales y por qué razón el apóstol San Pablo en 4:8 dice esta frase, a ver si esta frase se ubica en el contexto general de la epístola. Bueno, yo tengo algunas notas aquí que previamente he utilizado y vamos a ver lo que dice aquí en Filipenses en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice ahí Filipenses capítulo 1, versículo 10 y 11 lo siguiente. En el primer versículo que estamos citando, el versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a colocar también el versículo 11. Fíjese aquí que se dice que quiere que los filipenses tengan un carácter cristiano preparado para la eternidad. Y en el versículo 11 dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí se está hablando de una vida ejemplar, una vida llena de justicia, una vida según la voluntad de Dios, y es lo que apunta por iniciando la epístola a los filipenses, es a lo que apunta el apóstol San Pablo. También vamos a tratar de localizar entonces el versículo 27 que tengo acá. Previamente he hecho una lectura y me doy cuenta que estos versículos tienen una línea de pensamiento que nos sirve para acomodar la idea que está en el capítulo 4, versículo 8. Dice en el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ellos deben vivir de manera digna del evangelio. Entonces, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, y ahora en el capítulo 1, versículo 27, se nos está diciendo
de una conducta espiritual, una conducta cristiana que se debe tener acá en el mundo mientras se espera la venida de Cristo, y esta debe ser una conducta que sea ejemplar, una conducta digna del Evangelio. Entonces, usted puede ver cómo el apóstol va señalando un tipo de forma de vida que es una forma de vida extraordinaria desde el inicio. Ok, entonces vamos ahora al capítulo 2 de Filipenses. Vamos a quedar en el capítulo 2 porque hay varios versículos que quiero señalar. Por lo menos el versículo 2 del capítulo 2 dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Parece que entre los filipenses habían desacuerdos entre los hermanos, y eso era pero muy negativo para la iglesia. Posiblemente ellos hacían énfasis en asuntos muy triviales y carnales. Entonces, ahora, aparte de que ya se les dijo que deben tener una conducta ejemplar, ahora parece que se están señalando algunas debilidades, fisuras que están atravesando los hermanos en su relación los unos con los otros. Se hace un señalamiento entonces de una buena conducta, pero ahora también se hace un señalamiento de conductas erróneas. Y en los versículos 3 y 4 nosotros leemos de la siguiente forma: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, al parecer había entre ellos un tipo de orgullo y egoísmo, algo que se confrontará con el ejemplo de Timoteo y Epafrodito que vamos a encontrar a continuación en el capítulo 2. Entonces, primero se señala pues que hay que tener una buena conducta mientras se espera la venida de Cristo, que hay que ser digno del Evangelio, pero ahora se señalan algunas conductas incorrectas, como parece el orgullo y el egoísmo, que se están señalando acá, y se pone el ejemplo de dos personajes importantes de la historia de la iglesia en Filipos, como son la de Timoteo, esa historia de Timoteo, y la de Epafrodito. Veamos lo que dicen los versículos 15 y 16 del capítulo 2, versículos 15 y 16 del capítulo 2, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. Mire bien la forma de hablar del apóstol Pablo: para que seáis irreprensibles, es decir, que nadie tenga nada que decirle, y dice también que sean sencillos. Si usted ve en el capítulo 2, ahí los primeros versículos que leímos del 2 al 4, estamos viendo que había orgullo y que también había egoísmo de parte de los hermanos, o por lo menos de algún grupo. Y entonces ahora se les señala de que deben tener una forma de vida sencilla, como hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces aquí se hace un contraste de las conductas que ellos tenían con la conducta que deben presentar como creyentes que son. El llamado a una vida limpia y pura en espera del Señor es un eje transversal que recorre toda la epístola de principio a fin. Entonces aquí se está viendo cómo el apóstol está haciendo un llamado a vivir de una manera íntegra, de abandonar ciertas conductas como el egoísmo y el orgullo, y también se coloca en este capítulo 2 el ejemplo de Jesucristo, no solo el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, sino también el ejemplo de Jesucristo, máxima representación de la humildad, que siendo Dios, dice la Biblia, se hizo hombre y se dejó matar, se dejó crucificar como un esclavo, como lo más bajo en la existencia. Entonces, el apóstol San Pablo apela a estos ejemplos, al de Cristo y al de sus consiervos, para darles una lección a los hermanos, que esa conducta de orgullo y esa conducta de egoísmo era una cosa contrastante, y siempre les está haciendo un énfasis a vivir de acuerdo al Evangelio. En el versículo 30 del capítulo 2 se dice que Epafrodito era un gran ejemplo de esto que estamos mencionando.
El caso de Epafrodito es muy importante, pues a costa de su propia vida sirvió al apóstol Pablo en momentos muy difíciles. Y esto que hizo Epafrodito contrasta con lo que nos dice en el capítulo 2, versículos 3 y 4, donde la gente estaba siendo egoísta y se ponían ellos en primer lugar y no servían a los hermanos. Entonces vamos construyendo todo lo que es el contexto en donde se encuentra Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pasamos ahora al capítulo 3 para ir viendo algunas ideas así rápidamente, algunas ideas que nos indican de qué viene hablando la epístola y por qué razón esto de Filipenses capítulo 4, versículo 8 se encuentra ahí de la manera en que se encuentra. Un versículo muy importante dice acá en el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Fíjese cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Estoy haciendo uso de un software o de una página que me da estos recursos y quiero ahora ver la versión Nueva Traducción Viviente. Mire qué hermoso lo dice en el versículo 1 del capítulo 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Esto es una expresión muy hermosa que encontramos nosotros en Filipenses capítulo 3 y que se va a repetir en el capítulo 4, versículo 4. Estén siempre alegres, dice el apóstol San Pablo ahí en el Filipenses capítulo 4. Vamos a volver a la versión Reina Valera y entonces aquí seguimos viendo el panorama de lo que se está hablando allá. Entonces, aquí en esta epístola. Entonces, el gozo, la alegría, una forma alegre de vivir es parte también de las características que se esperan de un cristiano. En el versículo 13 del capítulo 3 nos dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Este versículo también es muy hermoso y nos dice que parte de las características cristianas es dejar de enfocarse en el pasado y poner sus ojos en el futuro. Este es el contexto, este es el carácter, digamos, de un cristiano verdadero que está esperando a su Señor. En el capítulo 3, versículo 20, dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos acá temporalmente, pero vamos a ir a la patria celestial. Entonces, como somos ciudadanos del cielo, nosotros necesitamos tener un comportamiento digno de ese lugar hacia donde nos dirigimos, ese lugar hacia donde vamos. Entonces, acá el apóstol Pablo viene sentando algunas ideas que nos dan a entender, pues, que el cristiano debe tener una conducta y una personalidad que le permita vivir como luz de este mundo y al mismo tiempo preparándose para la eternidad. Es así entonces como llegamos al capítulo 4, versículo 8, en donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, bueno, lo que ya nosotros conocemos de este versículo. Se encuentra este versículo 8 en un contexto inmediato en el que se ofrecen varias recomendaciones. En el capítulo 4, versículo 1 al versículo 9, se ofrecen varias recomendaciones de vida. Entre ellas se habla, por ejemplo, de Evodia y Síntique, que eran enemigas entre sí. Entonces se le hace un llamado también al responsable de esa congregación que le ayude. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos confirmando nuevamente lo que decía en el capítulo 2, versículos 2 al 4, donde había egoísmo, rivalidad, orgullo, no trabajaban el uno por el otro. Y aquí estas dos personas, estas dos mujeres, son parte del problema que existía en Filipos. Pero tenemos grandes ejemplos como el de Timoteo, como el de Epafrodito y sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Este entonces es el contexto en general de la epístola de los Filipenses, pero en sentido más general, los cristianos somos llamados, cuando estamos hablando del sentido general, estamos hablando del contexto más amplio de la Biblia.
Los cristianos somos llamados a tener una conducta que sea luz y sal del mundo. Ese es el contexto más general. El contexto inmediato de Filipenses 4:8 es el que ya hemos leído o citado algunos versículos en donde se hace un llamado a una buena conducta de parte del creyente, y en la Biblia entera se nos hace un llamado a ser luz de las personas, luz del mundo. Por lo menos 2 veces el apóstol Pablo dice acá en Filipenses: vivan alegres. En el capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 4. El pensamiento enfocado positivamente es una característica de esos cristianos que se preparan para recibir a Cristo y vivir como Él espera que nosotros vivamos mientras le esperamos en este mundo. Entonces, Filipenses 4:8 se encuentra en un contexto en donde se pide a los cristianos tener una conducta específica porque somos ciudadanos del cielo. Entonces, la forma de pensar enfocada positivamente es parte del cristianismo verdadero. Un cristiano verdadero es un cristiano alegre, un cristiano verdadero es una persona que comparte, que ayuda, que está ahí pendiente de las necesidades de otros, que no es orgulloso y no piensa de sí como mejor que los demás. Y también el cristiano verdadero es aquel que tiene un pensamiento positivo, enfocado en las cosas buenas de la vida. Entonces usted puede ver que en el contexto más general de Filipenses capítulo 4 versículo 8, o en el contexto de la epístola misma, se está apelando a tener una buena conducta. Una buena conducta porque somos ciudadanos del cielo. Nuestro texto se encuentra entonces en un contexto en el que se invita al creyente a una vida extraordinaria. Y pensar positivamente es parte de esas características extraordinarias que se piden de nosotros los creyentes. Entendamos que Filipenses capítulo 4 versículo 8 es parte de un conjunto, está en un entretejido de ideas y no lo podemos sustraer de ese entretejido. Si lo sustraemos, podemos decir con base en el texto cualquier cosa que se nos ocurra, pero no. El texto está en un conjunto de ideas que concuerdan con lo que Pablo está diciendo ahí. Sean positivos al pensar, porque esto es parte de las características cristianas que el Señor espera de nosotros. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte del contexto, por lo menos el contexto inmediato. El contexto general de la Biblia nos dice que tenemos que ser luz del mundo. En nuestro próximo video vamos a hablar del uso de la concordancia para hacer la investigación de un tema de sermón. Así que les invito a no perderse nuestra próxima presentación. Quiero agradecer también a las personas que nos están escribiendo. Si usted quiere un saludo de nuestra parte, por favor, en los comentarios déjeme su nombre y el lugar desde donde nos ve. Y si tiene una pregunta, también ubíquela ahí mismo para que de esa forma nosotros tomemos el tiempo de contestar su pregunta a través de un video. Esos videos de respuestas trataremos de publicarlos todos los sábados. Así que le invito a hacer su pregunta. No se olvide de una cosa muy importante. Usted es un gran predicador, pero los grandes predicadores siempre se están desarrollando, siempre se están creciendo. No piensan los grandes predicadores que han llegado a la cúspide de su ministerio, que han llegado al tope, a la cima. No, eso no piensan los grandes predicadores. Los grandes predicadores siempre leen, siempre se preparan, siempre oran, siempre están tratando de hacerlo mejor cada día. Y cuando nosotros, escúcheme bien, cuando nosotros nos desarrollamos, la gloria es para Dios y el beneficio para las personas que nos escuchan. Porque cuando alguien escucha un mensaje poderoso, siente la motivación de cambiar. No se olvide, por favor, de suscribirse a nuestro canal, de compartir nuestras enseñanzas, de comentarlas y darnos un like poderoso, porque eso nos ayudará a que estos mensajes lleguen a más consiervos. Bendiciones.